esta charla o esta conferencia se inserta dentro del mes de Halloween para quienes les gusta celebrar la fecha. Y interesantemente, probablemente para el momento que ya salga publicada, ojalá que salga publicada esta conferencia en video, ya va a estar también la película, la nueva versión de Frankenstein de Guillermo del Toro, que se estrena en 15 días. Y tiene también a Oscar Isaac, que es un actor guatemalteco en el papel de Víctor Frankenstein. Entonces sí, viene muy ad hoc, sin proponérmelo de nuevo, viene muy ad hoc la conferencia. Y bueno, empecemos por el título. Siempre me gusta como poner títulos llamativos por alguna razón. Y este me gustó porque lo pensé así: un monstruoso progreso. Mary Shelley y la crítica romántica de la modernidad. Porque, como vamos a ver a lo largo de la conferencia, bueno, y les traigo ciertas ideitas allí para que las busquen. Bueno, si no han leído la obra, si no han leído Frankenstein, se los recomiendo altamente. Yo tuve la oportunidad de leerla este año, precisamente para esta conferencia, y creo, de nuevo, no me cabe duda porque es una pieza importante de la literatura universal. Vamos a hablar muchísimo más de eso porque tiene muchas capas de análisis esta obra. Y bueno, el monstruo, incluso sin yo haber leído la obra, el monstruo siempre me pareció como una metáfora bien distópica, ¿no? Bien terrorífica, de la idea del progreso y de la modernidad, que no es más que, podemos definir la modernidad al uso de un filósofo español, Reyes Mate, como el triunfo de la razón sobre una visión más divina del mundo, ¿no? Es el triunfo de la razón. Pero no vamos a ver a dónde nos lleva ese triunfo de la razón también, ¿no? Bueno, vamos a comenzar primero describiendo la parentela de nuestra autora, de Mary Shelley, porque es una parentela bien interesante. Por cierto, les recomiendo la película de la vida de Mary Shelley. Antes estaba en Netflix, no sé ahorita, creo que la quitaron de la plataforma, pero la actriz que la interpreta es Elle Fanning. Vamos a tener unos extractos para esta presentación, se las recomiendo muchísimo. Bueno, una biógrafa de Mary Shelley, Lucy M. Rossetti, es una biógrafa de finales del siglo XIX, para que vean el impacto que tuvo esta obra, incluso dentro de su propio siglo. No es que todavía en el siglo XXI estemos hablando de ella por nada, ¿no? O sea, incluso dentro de su propia época fue tremendamente celebrada. Entonces esta biógrafa, Lucy Rossetti, es una de las biógrafas de Mary Shelley de finales del siglo XIX, y ella hace un dibujo bastante interesante de la parentela de Mary Shelley, de sus padres, Mary Wollstonecraft y William Godwin. Empecemos por la madre, Wollstonecraft, célebremente conocida, es una escritora, filósofa política de finales del siglo XVIII, conocidísima obviamente por su vindicación de los derechos de la mujer. Ella, Wollstonecraft, tuvo unos orígenes humildes. Al parecer no es que fuese de una extracción humilde, sino que su padre, por ciertos problemas de personalidad, no manejaba muy bien las finanzas familiares y fue a la bancarrota varias veces, y eso le impidió a ella pues perseguir su vocación intelectual y perseguir estudios más formales. En ese sentido, fue ayudada por varias iglesias, digamos cierta parte del clero, como se dedica a la enseñanza, etcétera. Ella obtuvo sus primeras letras
digamos, por la obra educativa de muchas iglesias de la época, y esta gente vio las dotes intelectuales que tenía esta joven, y luego ella con sus hermanas, que también eran bastante estudiosas, abrieron una escuelita de primeras letras y se dedicó a la profesión de institutriz. Las institutrices eran figuras muy importantes porque eran las que les daban las primeras letras y los primeros conocimientos, sobre todo a los hijos de la aristocracia. Este trabajo, si bien representó una fuente de sustento importante, pues no le gustaba mucho, la aburría mucho. Y bueno, surge una oportunidad de trabajar con un intelectual inglés y se muda, tiene la magnífica oportunidad de mudarse a París, nada más y nada menos que en el año de 1792, en la época del terror de la Revolución Francesa. Entonces ella empieza a escribir sobre la Revolución Francesa y se vuelve tremendamente famosa en los círculos intelectuales londinenses. O sea, se vuelve como una rockstar porque era una persona que estaba viviendo de primera mano, digamos, probablemente el evento de mayor impacto de ese siglo, que es la Revolución Francesa. Y cuando regresa a Londres, bueno, tiene unos tórridos romances con un pintor romántico que vamos a hablar de él, vamos a mencionarlo en alguna parte, Henry Fuseli, pero se termina juntando, no casando, se termina juntando con un militar de apellido Imlay, con quien tiene una hija, que sería la hermana mayor de Mary, hija, que se llama Fanny Imlay. Luego llega a los círculos intelectuales de Londres, es muy famosa, es una rockstar, y este señor William Godwin también es un rockstar. William Godwin es percibido por muchos biógrafos como el Rousseau inglés. De hecho, incluso yo diría que va más allá de Rousseau porque muchos ven en Godwin unas tendencias o lo ven como un precursor del anarquismo. Su obra más importante, Political Justice. Entonces, ya para ese momento Mary estaba separada de Imlay y ellos empiezan una relación y se casan. Y Godwin acoge a la hija mayor de Wollstonecraft, a Fanny Imlay, que la va a acoger como una hija y va a ser muy importante también en la vida de Mary Shelley. Bueno, es bastante evidente que estos dos señores son unos ilustrados a carta cabal y son totalmente influidos por la Revolución Francesa. De hecho, Rossetti, cuando los describe, es más, digamos, es más el impacto que tienen ellos, la Revolución Francesa y todos sus derivados, que cualquier otra cosa, lo cual va a ser paradójico a mi forma de ver con el modo de pensar de Mary. Bueno, esto es una nota interesante. Cuando nace Mary Shelley, Godwin lo apunta en su diario y está aquí registrado y dice, bueno, nacimiento de Mary 20 minutos después de las 11 de la noche, el 30 de agosto de 1797. Es una curiosidad, eso más que todo. ¿Qué va a pasar? Y olvidé mencionarlo antes. Uno de los rasgos característicos, tal vez no tanto para bien sino para mal, de Mary Wollstonecraft es que siempre desde joven, desde que tenía por lo menos 15 años, tuvo una salud muy frágil. Y bueno, cuando queda embarazada de Mary Shelley, una de las preocupaciones era que probablemente por su frágil salud no pudiera
aguantar el parto y efectivamente 15 días después de dar a luz a su hija, Mary Wollstonecraft muere de fiebre puerperal. Obviamente no existían digamos, los métodos asépticos que existen hoy en día para el parto y bueno, tuvo una infección y murió 14 días después de dar a luz. Hay un ensayo que también les recomiendo, lo leí para esta conferencia, de una escritora argentina que se llama Esther Cross. Es un ensayo corto, como de 150 páginas, que se llama La mujer que escribió Frankenstein. Esther Cross dice esta afirmación, yo no sé si es verdad, me parece un poco literaria, pero me pareció curiosa y por eso la traje, porque Esther Cross dice que Mary aprende a leer leyendo la inscripción en la tumba de su madre. No es fuera de lo común que esto haya sido así, porque una vez que muere Mary Wollstonecraft, básicamente William Godwin se vuelve un ferviente visitante de la tumba de su mujer. La visitaba con muchísima regularidad y llevaba a Mary, y Mary pasaba muchas horas en la lápida de su madre, y es probable, no lo saco de duda que la primera palabra que logró descifrar haya sido el nombre de su madre en la lápida. Aquí hay otro punto interesante, porque Godwin tampoco fue que se quedó solo e íngrimo, fue bastante cotizado en su momento, tuvo 2 pretendientes para volverse a casar, se termina casando con una señora y esa señora ya tenía una hija también de un matrimonio previo, que es Claire Clairmont, y Claire Clairmont también Godwin la va a acoger como una hija más, y también va a ser muy importante en la vida de Mary Shelley, pero no solo en la vida de Mary Shelley, y vamos a ver más adelante, también va a ser muy importante en la creación de Frankenstein. Aquí viene el villano de la historia. No sé si villano, lo voy a dejar a su criterio, que es Percy Bysshe Shelley, poeta romántico. Mary frecuentaba muchísimo la casa de Godwin, porque Godwin tenía como una especie de séquito de jóvenes escritores, filósofos, etcétera, que frecuentaban su casa. Y en esas reuniones me imagino que conoció desde muy niña a la joven Mary, y más o menos a los 16 años empiezan una aventura romántica, con el pequeño detalle de que Percy Shelley era casado. Godwin muy extrañamente se opuso a la relación, porque iba en contra de todas las convenciones de la época, pero Godwin tampoco era el epítome de la rectitud moral, pero al parecer, él, parte de su propuesta política era precisamente relajar ciertos controles morales de la sociedad, etcétera. Entonces extraña un poco que se opusiera tanto a esta relación, pero según refiere Esther Cross, esa oposición inicial que tiene Godwin a la relación luego va a cambiar con el tiempo, porque Godwin va a tener muchísimos problemas económicos desde siempre. Incluso Mary Wollstonecraft durante toda su vida tuvo muchísimos problemas económicos también. Entonces, como Percy tenía un título nobiliario y tenía ciertas propiedades, etcétera, luego el matrimonio o la unión de Percy Shelley y Mary Shelley comenzaron a ayudar
económicamente a William Godwin y ahí sí, no dijo nada. Ahí sí aprobó. Fue la forma tal vez que consiguió esta pareja de tener la bendición, por así decirlo, pero no literalmente, de William Godwin. Miren, hay otra recomendación, aparte del ensayo de Esther Cross, es el libro de Paul Johnson de Intelectuales. En ese libro de Paul Johnson, que también se los recomiendo muchísimo, hay una entrada sobre Percy Shelley, que también la releí para esta oportunidad, y hay una cosa que dice Paul Johnson sobre Percy Shelley que me pareció importante traerla a colación. Bueno, primero titula el ensayo como The Heartlessness of Ideas. Nunca mejor usada esta palabra, heartlessness, que en español se pudiera traducir como frialdad, sangre fría, etcétera, pero en inglés, obviamente por la etimología podemos decir que es falta de corazón. Esto va a cobrar sentido casi llegando al final de la presentación, pero esa falta de corazón es metafórica y literal. The Heartlessness of Ideas, y bueno, dice Paul Johnson de Percy Shelley que llevó los fundamentos rusonianos hasta sus últimas consecuencias lógicas, como les dije, hasta el punto incluso de incursionar en el anarquismo. Y, por ejemplo, una de las cosas interesantes, disparatadas que decía Percy Shelley era que los poetas eran los legisladores no reconocidos del mundo. Un poco así como los poetas deben gobernar el mundo. Como pueden ver, es una forma de ser, digamos, que va más allá de las convenciones sociales, donde todo lo que importa es la creación artística, donde se cuestionan muchos principios del racionalismo, y bueno, en donde la estética tiene más importancia que la ética. Entonces nos estamos adentrando en este mundo, en el mundo del romanticismo, para entender un poco el contexto en el que está Mary Shelley. Obviamente ese es el famoso cuadro de Friedrich Caspar David, que es muy icónico de el etos del romanticismo, ¿no? ¿Qué podemos decir muy brevemente para dibujar el romanticismo para esta conferencia? Bueno, básicamente es una reacción estética contra el racionalismo ilustrado y los efectos deshumanizantes de la revolución industrial. Por ejemplo, si vemos esto es muy evidente, por ejemplo, cuando vemos las pinturas de William Turner, también británico, está esa crítica a la revolución industrial allí subyacente. Y obviamente al racionalismo desbocado de la ilustración. La naturaleza es un espejo del alma, sublime, indómita, es expresión del infinito. Lo pueden ver aquí en este famoso cuadro de Caspar David. Ven cómo el paisaje, realmente el paisaje dice mucho más que el personaje que está allí, ¿no? El paisaje transmite una especie, más que una atmósfera, una emocionalidad también. El individuo, digamos, a fin de cuentas, si bien el romanticismo es una postura escéptica a la ilustración y al racionalismo, no deja de ser moderno, no deja de ser un vástago de la modernidad. Entonces sí, hay presencia del individuo, pero es el individuo frente al mundo. El héroe romántico es rebelde por naturaleza, es melancólico y trágico. Siempre hay una muerte trágica, o al menos una muerte interesante, ¿no? Ahorita recuerdo
el famoso ensayo de Susan Sontag de la enfermedad y sus metáforas, donde ella habla precisamente de esto y habla de Lord Byron, que vamos a hablar de él más adelante porque tiene mucho que ver con Frankenstein, donde, bueno, Byron, como saben, murió de tuberculosis y la gente decía que se veía muy interesante al morir. Entonces no es solo tener una muerte trágica, que es la muerte del héroe por excelencia, pero también una muerte interesante, ¿no? Y también hay una fascinación dentro del romanticismo, una fascinación por lo oscuro, por la muerte, por lo gótico, por lo sobrenatural, por lo ruinoso. O sea, yo no soy historiadora del arte, pero tengo mis veleidades artísticas. Entonces uno va a ver, por ejemplo, la típica diferencia entre el neoclásico y el romanticismo. O sea, en el neoclásico hay un esplendor de la arquitectura grecorromana, pero en el romanticismo lo que va a llamar la atención son las ruinas medievales de esas grandes construcciones, ¿no? Entonces por eso me gusta tanto ir a Antigua, porque yo creo que soy medio romántica. Entonces a mí me gustan más las ruinas que digamos que la perfección. Bueno, detallado este contexto, vamos a agregar otro ingrediente más a este contexto que está viviendo Mary Shelley, porque digamos en la Inglaterra de esa época, el cientificismo y el misticismo como que se tendían a confundir. Esto va a ser mucho más claro un poquito más adelante en el periodo victoriano, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, todo el espiritismo y todo esto cobra bastante relevancia. No sé si son fanáticos del género de terror, pero por ejemplo el tema, ahorita está de moda por Halloween, obviamente, todo el tema de las películas del Conjuro y de los Warren. Entonces los Warren son como unos cazafantasmas, pero son también como unos científicos porque usan unos aparatos tecnológicos y todo. O sea, ahí está el ethos victoriano completamente presente del mundo anglosajón. En Europa se van a hacer famosos los experimentos de Luigi Galvani, que digamos Galvani tiene este método que se va a llamar galvanismo por él, y luego un continuador de su obra que va a ser su sobrino, que se va a llamar Giovanni Aldini, que aplicaban descargas eléctricas a cadáveres, que mucha gente pensó por mucho tiempo que utilizando descargas eléctricas se podía volver a la vida. De hecho, parte de los electroshocks que hoy en día se dan a los pacientes, a los cardiópatas, vienen de esto. O sea, sí tuvo una contribución finalmente a la ciencia de la medicina, pero no la contribución que esperaban los galvanistas del siglo XIX, porque no revivieron a nadie. Pero sí mezclaba aparte lo teatral, porque así como estoy yo aquí ahorita delante de ustedes, estos científicos hacían giras por varias ciudades del mundo y así en un auditorio lleno de gente le daban descargas eléctricas a cadáveres y los cadáveres de repente levantaban un brazo, abrían los ojos o hacían alguna mueca facial que dejaban al público atónito y pensando, ¿no?, con la duda. Bueno, esto eventualmente, si se sigue desarrollando, puede traer a la vida a un ser humano. Sí ha sido bastante estudiado esto y comprobado que hubo un momento, un episodio en 1803, donde fue Aldini a Londres y le dieron el cadáver de un presidiario, de alguien que ahorcaron, sentenciaron a la horca. Se llamaba, a ver si recuerdo, George, bueno, ahorita olvidé el nombre, pero bueno, es un caso muy famoso
y Aldini lo llenó de electrodos y le introdujo un electrodo bastante grande y George Forster se llamaba el expresiario. Ahí, si ponen George Foster galvanismo en Google, les va a salir el grabado porque causó mucho impacto en la sociedad londinense de la época. Entonces, una vez que le introdujeron el electrodo, al parecer George Foster se sentó. El cadáver logró sentarse. Y eso impresionó a la gente y obviamente abonó a la idea de que eventualmente, si el galvanismo se desarrollaba, iban a poder revivir cadáveres. Luego también, aparte de esto, había un mercado negro de cadáveres en el Londres de la época, sobre todo para propósitos médicos, porque no era legal, obviamente, como es al día de hoy en las clases de anatomía, utilizar cadáveres, etcétera. Entonces había un mercado negro y los profanadores de tumbas pues eran bastante cotizados por las facultades de medicina de la época. Y bueno, en el libro de Esther Cross salen buenas descripciones de eso, creo que demasiadas. Pero digamos, todo ese ambiente es el ambiente en el que está creciendo o en el que se está formando la psiquis de la joven Mary. Entonces no es de extrañar porque esta niña a los 18 años, lo escribió a los 18 años, escribe una historia como esta, ¿no? Y bueno, cuando Mary y Percy comienzan la relación, pues asistían a todo esto. Lord Byron también era un fanático de todos estos temas de medicina y de anatomía. Era como una especie de excentricidad de la aristocracia de la época interesarse por este tipo de temas. Muchos dicen que, en el caso de Cross, dicen que Lord Byron era medio hipocondríaco, porque Lord Byron iba a todos lados con su médico. De hecho, lo que vamos a ver ahorita de cómo se crea la obra de Frankenstein, el médico de Lord Byron va a ser un papel importante y tiene que ver con eso, con que Byron se llevaba a su médico para todos lados porque al parecer era hipocondríaco. Bueno, llegamos al verano oscuro de 1816 y les pongo este cuadro. No es casualidad que les ponga este cuadro, que es famoso, es un cuadro muy importante del romanticismo de finales del siglo XVIII, de Henry Fuseli, el que fue amante de la madre de Mary Shelley, y es la pesadilla, la famosa pesadilla de Fuseli. Es interesante, bueno, no está completo el cuadro, pero ven que encima de la mujer hay un demonio y luego pasa que no me cupo, pero hacia el lado izquierdo también hay un caballo fantasmal. Y esto tiene que ver con la forma en que la obra de Frankenstein es creada, porque Mary Shelley dice posteriormente, en el prólogo de la edición de 1831, que la idea de Frankenstein le vino en una pesadilla. Entonces hay aquí algo un poco pesadillesco, o sea, le vino en un sueño, lo cual es interesante porque, digamos, para quienes estuvieron aquí en mi conferencia anterior de Sor Juana Inés de la Cruz, también el sueño, qué coincidencia tan interesante, ¿no? El sueño, que es su obra más importante, está presente en la obra literaria de Sor Juana Inés. Conexiones interesantes que uno se encuentra en estas oportunidades, ¿no? que nos regala la vida. Bueno, fue un año sin verano, al parecer hizo erupción un volcán, entonces la atmósfera era oscura, tenebrosa, no salía la luz en ningún momento
y Mary Shelley, Percy Shelley, Lord Byron se alojan en esta villa Diotati junto al lago Le Mans con el médico de Byron, John Polidori. También allí, en esa reunión tan célebre de la historia de la literatura, está Claire Clairmont, que es la hermanastra de Mary. Byron les propone un reto, que es escribir una historia de fantasmas. Esa noche Mary tiene este sueño, esta pesadilla, y así nace Frankenstein. Pero no solo nace Frankenstein, porque resulta que el médico de Byron, el pobre Polidori, así le dice Mary en el prólogo de la edición de 1831, el pobre Polidori, no sabemos por qué le dice el pobre Polidori, pero dice, también escribió un relato que se llamaba El vampiro, que sabemos que fue inspiración de Bram Stoker para escribir décadas después Drácula. Entonces esa noche de 1816 fue bastante prolífica para la literatura occidental, bueno, para la literatura de terror y para la literatura occidental en sí. Les voy a poner una escena de la película de Mary Shelley que retrata este momento importante en la historia de la literatura universal. Como les digo, es un poco larga, pero bueno, tengan paciencia. Es larga, pero no es aburrida. Entonces, vamos a presentarla. Oh, this infernal copying. Bored of it. Can't transcribe another word of these poems. It's been raining like this for weeks. We're all going to go insane. Can't anyone think of ways to pass the time? Mary, please. No. She's right. Shh. Listen. There are witches in the wind. I have an idea. We are, each one of us, to write a story. A ghost story. It's a competition, of course. Whoever writes the finest story shall win. Miss Claremont. Your job Is to transcribe them. How dare you? What right do you have to treat me like this? Your lover? Claire. You are not my lover. You are a dalliance. A lapse in judgment. A silly little girl. I'm sorry, have I caused a scene? Sir, I have an urgent message arrived from London. Is everything all right, sir? Why must it be so vile? Don't let Cedric
Cruelty wounds you. You're stronger than you realize. You don't need anything from them. You don't need anything from them. Thank you, Mary. No! I need to speak to you. No! I no longer see the world and its works as they before appeared to me. But now misery has come home, and men appear to me as monsters, thirsting for each other's blood. Bueno, es un poco larga pero interesante, ¿no? Porque tiene varias capas la escena. Bueno, lo primero es Claire Claremont, es como la amiga date cuenta, pero bueno. Interesantemente, Claire Claremont tuvo una hija con Lord Byron, Allegra, y murió pocos años después. Lo otro interesante es la decisión estética de los directores de la película de poner como un rapto febril, ¿no? en Mary Shelley, porque ven que ella va en medio de una tormenta y se moja. Entonces puede ser que estaba en un rapto febril y por eso tuvo esa visión del monstruo, lo cual no es muy ajeno en la literatura, porque también una vez leyendo a Patricia Highsmith, que es la del talentoso señor Ripley, ella también dijo que escribió una novela en medio de una fiebre. Hay que tener mucha vocación literaria para hacer eso, porque en medio de una fiebre lo menos que uno quiere es escribir. Bueno, y así nace el monstruo. Y también nace Mary Shelley, como yo pongo allí, porque Mary Shelley en un principio publican la novela. Percy Shelley la ayuda a terminar la novela, le hace revisiones, le hace correcciones, pero en un principio la publican en 1818 de forma anónima. Y mucha gente pensaba que quien la había escrito en realidad había sido Percy Shelley. Luego se reveló, pocos años después, que la verdadera autora había sido Mary, y bueno, causó evidentemente un escándalo en la sociedad londinense, pero además la gente dudaba de que hubiese sido una niña de 18 años la que hubiese escrito esa obra, porque, como vamos a ver, la obra es de una densidad filosófica y de crítica social penetrante. Entonces, que una niña de 17, 18 años tuviera esa capacidad, pues
era un poco increíble. Claro, Mary Shelley luego va a tener una prolífica carrera literaria y va a publicar muchísimo más, va a publicar más novelas, etcétera, pero nunca como Frankenstein y nunca como el monstruo. El monstruo se volvió, eso lo vamos a hablar ahorita en un rato, pero se volvió tan importante que no solo opacó a la autora, sino que opacó al protagonista de la novela. La novela se puede decir que fue un éxito inmediato, fue un bestseller. Dentro de la historia de la literatura, esto pasa, es muy infrecuente. Y desde un principio se empezó a representar en obras teatrales, se empezó a reseñar. Fue un éxito literario bastante repentino. Mary Shelley, con tan solo 20 años, había creado uno de los mitos más perdurables de la modernidad. ¿Por qué yo digo esto? Porque el monstruo de Frankenstein es una criatura que no tiene un origen divino. Es una bestia cuyo origen es humano. Entonces, por allí rompe, digamos, toda la cadena de mitos que podemos tener desde la antigüedad. Por eso decimos que es el primer mito moderno. Y es tan así que luego vamos a ver el impacto y la proyección que tiene ese mito moderno en la vida de hoy, en el día de hoy, porque todavía bebemos de ese mito fundacional de Frankenstein, de esas creaciones humanas que se pueden volver monstruosas, esas creaciones profanas que se pueden volver monstruosas. Esta es una página de la primera edición de Frankenstein de 1818. Luego va a haber una segunda edición en 1831. Vamos a hablar un poquito de ella, porque la edición de 1831 es la que vamos a conseguir. O sea, si vamos a la librería a comprar Frankenstein, la edición que vamos a tener es la de 1831. La de 1818 es un poco más rara y se ha vuelto de culto, y voy a explicar un poquito las diferencias entre una y otra. Pero bueno, volvamos a la vida de Mary Shelley, porque esto es vida y obra. Terminemos con la vida para luego entrar a su obra principal. Percy Shelley, poco después de la publicación de Frankenstein, Percy Shelley va a morir en un naufragio. Le encantaba navegar y en una de esas aventuras, es bastante romántico, es que es el héroe romántico por excelencia, ¿no? Entonces, en esas aventuras navegando, naufragó y se murió. Un amigo de él recoge el cuerpo de Percy Shelley y se lo entrega a Mary, y al parecer Mary pide explícitamente por su corazón, y este amigo le da el corazón de Percy Shelley. Por eso el título de Paul Johnson de The Heartlessness of Ideas ahorita cobra más. Para mí fue un descubrimiento cuando dije, wow, por eso lo dice en parte, ¿no? Es metafórico y literal, porque se quedó sin corazón al final. Entonces, en una cosa pues bastante poética, hay fuentes que dicen, no, Mary Shelley envolvió el corazón de Percy Shelley en seda. Otro me gusta más, es más poético, esto que dice, bueno, envolvió el corazón en las primeras páginas de Adonais, que es un poema de Shelley, y al morir Mary Shelley se hizo enterrar con el corazón de Percy Shelley, junto con otras reliquias también familiares que atesoraban. Una mujer un poco excéntrica también. Aunque bueno, el mundo victoriano, que va a empezar más o menos en 1830, era bastante excéntrico en ese sentido, con el tratamiento de los cadáveres y con la idea de la vida después de la muerte. Bueno, su vida fue bastante trágica. Digamos, la muerte es una presencia muy fuerte en la vida de Mary Shelley, porque su madre murió a sus 14 días de nacida, pero ella también sufrió muchísimas pérdidas
perdió a 3 hijos. Varios de ellos sale en la película y también lo refiere Paul Johnson en la entrada de Percy Shelley de Intelectuales, murieron por negligencia, murieron de neumonía, porque Mary en ese momento no tenía los medios económicos. Bueno, una mujer en un posparto pues es muy difícil que trabaje y se pueda mantener sola, y Percy estaba navegando y viviendo su vida de héroe romántico. Entonces varios hijos murieron de negligencia. Vivió luego entre la memoria y la culpa y se dedicó enteramente su vida a preservar la obra de su esposo, el archivo de su esposo, y a revisar obsesivamente, casi obsesivamente, su obra. Como les dije, en 1830 editó una nueva versión de Frankenstein, más madura, más filosófica y con unos cambios importantes, porque ya en 1830 Mary Shelley se había dado cuenta, bueno, yo tengo que ganarme la vida y tengo que de alguna forma vivir de esto. Entonces hizo ciertos cambios para hacer la obra más políticamente correcta. Por ejemplo, uno de los cambios más relevantes es que en la novela Víctor Frankenstein tiene a su prometida, que es Elizabeth, y es su prima. En la versión de 1818, su prima carnal, es su prima hermana. Y digamos, porque Mary quería jugar en su rebeldía adolescente, tal vez buscando provocar, quería jugar con la idea del incesto. Pero ya para 1830, cuando la moral victoriana estaba empezando, pues dijo, esto es un poco incorrecto. Entonces cambió un poquito la historia y dice, no, Elizabeth no es la prima carnal, sino que se decían así de cariño, y Elizabeth era una niña que venía de un hogar en dificultades, de la pobreza, y que la familia Frankenstein acogió, y era como una prima de crianza, entre otros aspectos, pero digamos desde el punto de vista de la trama ese es el más relevante. Luego insertó otros diálogos más filosóficos, más reflexivos en el monstruo, y bueno, esa es la versión que ustedes al día de hoy, si van a adquirir la obra en librerías, esa es la versión que van a conseguir. Hay una película de Frankenstein de 1993 que el personaje del monstruo lo hace Robert De Niro, y el personaje de Elizabeth lo hace Helena Bonham Carter, que la van a ver allí cuando hable de las recomendaciones. Y en esa película, interesantemente, hacen como un guiño a la versión de 1818, porque a Víctor y a Elizabeth los ponen, nunca aclaran que no son primos de sangre, ¿no? Entonces, una decisión artística, pues, interesante también. Ya terminamos con la vida. Vamos a seguir hablando un poquito de Mary, pero vamos a la obra, que es bastante interesante. Así titulé esta slide, El monstruo y la fatal arrogancia, porque básicamente, bueno, de hecho el título de la novela, porque se llama Frankenstein o el moderno Prometeo, ya apela un poco a esta idea de la fatal arrogancia, ¿no? Que la fatal arrogancia es el título del libro de Friedrich Hayek de 1992. Pero habla un poco de esto, ¿no? De los límites de la razón humana, y cuando desbocamos esa razón humana y creemos que el mundo lo podemos hacer y rehacer en la medida de nuestra razón, las consecuencias pueden ser catastróficas. Y el monstruo, creo que no hay, o si la hay, ustedes por favor díganme, pero no hay una mejor metáfora que el monstruo de esa idea de la fatal arrogancia, porque nadie lo ha escrito. Tal vez esto sea como el inicio para escribir algo al respecto, pero alguien debería escribir sobre
el monstruo y la fatal arrogancia, ¿no? Es una alegoría sobre la fatal arrogancia del hombre moderno, esa confianza ciega en la razón y en el progreso, esa idea hayekiana del racionalismo constructivista, ¿no? Puedo hacer el mundo a la medida de mi razón y con mi razón puedo dirigir el progreso del mundo. Y la cosa salió muy mal. El monstruo, como les dije, no tiene un origen divino, tiene un origen profano. Por eso es el mito fundacional de la modernidad, porque el monstruo no es creado por una divinidad, no es creado por un conjuro, no hay magia de por medio. Es pura razón, es pura técnica. Y es un símbolo, de la era de los males que sustituye a Dios por las ciencias, la famosa idea nietzscheana de la muerte de Dios. Ahora aquí hay una pregunta que yo me hice mientras leía la obra. ¿Quién es el monstruo y quién es el humano? Porque ahorita vamos a hablar bastante del monstruo. El verdadero monstruo por momentos a veces parece ser Víctor. Víctor, cuando él ve su creación monstruosa, se horroriza tanto porque él pensaba, la idea de Víctor era crear el hombre perfecto. Esa era la idea de Víctor. Y cuando él ve el resultado, se horroriza tanto y lo desprecia tanto y al final no sabe, sí sabemos de dónde viene el mal en el monstruo. Porque el monstruo hace el mal por el rechazo inicial de su creador y el rechazo posterior de la sociedad. No que esto lo justifique, no que esto justifique todas las atrocidades que va a cometer el monstruo, porque el monstruo comete unos crímenes terribles, pero siempre se justifica diciendo, es que mi creador no me quiere y me desprecia. Y en cada oportunidad que tiene Víctor cuando se encuentra frente a frente con el monstruo, que tiene la oportunidad de redimirse o de lo que hace es atizarle cada vez más el resentimiento y le dice las cosas más horrendas que alguien puede expresar en la vida. Entonces al final uno dice, es muy impresionante a lo largo de la obra porque uno dice, este Víctor se está monstrificando y el monstruo en su deseo por ser amado, por ser aceptado, se va humanizando cada vez más. Es bien interesante. Víctor también es una persona, hay unos temas ahí morales, es totalmente incapaz de asumir la responsabilidad moral de su creación. Incluso él observa cómo meten presa y ejecutan a una persona inocente por los crímenes del monstruo y él es incapaz de decir la verdad y es incapaz de decir, no fue esta persona, fue esta cosa horrible que yo creé. Entonces Víctor por eso yo digo, se va monstrificando a medida que va pasando la obra. Yo creo que es a propósito esa idea de Mary, ella invierte la mirada a propósito, hace que sintamos a lo largo de la historia cierta empatía por el monstruo y cierto rechazo por Víctor. Esta imagen es de la famosa película de 1931 de Frankenstein, la de Boris Karloff, pero me gusta mucho esta imagen porque además es buenísima porque está Víctor en su laboratorio y atrás así la mano del monstruo en la sombra, ¿no? Es bien artística, pero la cara de Víctor, ese actor es muy expresivo, se llama Colin Clive, creo. Murió pocos años después del estreno de la película, de tuberculosis también, interesante. Tuvo una muerte también literaria como al estilo de Thomas Mann. Pero este actor encarna muy bien la fatal arrogancia en Víctor. Les recomiendo que vean la película, está en streaming. Siento yo que dio con el espíritu de la fatal arrogancia. Hablemos del monstruo. Por cierto, hablando de
los males de la tecnología y los males de la revolución industrial y todo, esta imagen yo la saqué en inteligencia artificial porque me llamó mucho la atención cómo era el monstruo en realidad, o sea, cómo se veía en realidad, porque obviamente la imagen que tenemos del monstruo es una imagen, luego vamos a hablar de ella cuando hablemos del monstruo en la cultura popular, es una imagen pues más hollywoodense, etcétera, pero yo con la descripción que sale en el libro, que la tengo por aquí, voy a ver si leo un pedacito, puse la descripción que sale en el libro, la puse en la inteligencia artificial para que me generara una imagen. Y va más o menos por aquí. Dice, cada parte de su cuerpo estaba proporcionada y yo ya había elegido sus rasgos para que fueran bellos, Dios mío. Su piel amarillenta apenas cubría el trabajo de los músculos y las arterias que ocurría debajo de ella. Su cabello era negro y lustroso y fluía con gracia. Sus dientes tenían la blancura de las perlas, pero estos atributos solo configuraban un espantoso contraste con sus ojos húmedos, que eran casi del mismo tono blanco sucio de las cuencas en que se insertaban, con su cuerpo marchito y rígidos labios negros. Esa fue más o menos la imagen. Y lo puse leyendo un libro, leyendo Las vidas paralelas de Plutarco, porque efectivamente no, o sea, la imagen hollywoodense que tenemos del monstruo es que el monstruo no habla, camina así. Que por cierto, este gesto que todavía lo hacemos, viene Halloween ahorita, lo hacemos del monstruo caminando así, tiene un origen en una obra de teatro de 1880 y algo, de finales del siglo XIX, donde un actor, ahorita les debo el nombre, un actor londinense muy afamado le toca interpretar al monstruo. Y bueno, él incorpora esa corporalidad en el monstruo, ese gesto del monstruo que quedó, digamos, tan en la memoria colectiva, porque además esa obra de teatro fue muy aclamada en su época, se repitió muchísimas veces y quedó ese gesto de caminando así, tan en la memoria colectiva que hoy en día nosotros pensamos que así es como camina Frankenstein. No, de hecho, el monstruo, ven cómo el monstruo acapara incluso el nombre del protagonista, vamos a hablar de eso. Ya nadie se acuerda del protagonista. El nombre del protagonista pasó a ser el nombre del monstruo. Por eso digo que es un mito tan interesante. El monstruo tiene fuerza sobrehumana. El monstruo sube montañas. Hay una escena terrorífica cuando yo estaba leyendo la novela. Eran como las 11 de la noche. Y la estaba leyendo y cuando leí esa escena dije, mejor cierro el libro, lo pongo y me arropo, porque hay una escena terrorífica donde Víctor ve al monstruo de lejos y se describe como el monstruo sube en segundos, sube una montaña, digamos, en segundos. No sé, pues yo soy muy visual con las imágenes, entonces a mí esa descripción me causó terror genuino. Entonces era y también tenía intelecto. De hecho, lo pongo leyendo Las vidas paralelas de Plutarco, porque en la obra el monstruo lee Las vidas paralelas de Plutarco. Entre otras obras, el monstruo también aprende a hablar francés. Entonces, digamos que el monstruo tiene unas capacidades interesantes que me lleva al cuestionamiento del final. Perdón si se querían leer la obra, pero les voy a dar el spoiler. Discúlpenme. Tal vez tápense los oídos en esta parte, pero es muy interesante. En el final, ya Víctor está muerto y el monstruo se consigue con una persona a quien Víctor le ha contado su historia. Y bueno, el monstruo, viendo que nunca Víctor lo va a querer,
decide terminar con su vida y arrojarse al mar. Y así termina. Se arrojó al mar y se murió. Pero luego yo digo, bueno, y no tenía como capacidades sobrenaturales, iba por debajo del mar, podía vivir debajo del mar, podía vivir. Entonces, o sea, ¿se murió realmente? No sé, para mí no se murió. O sea, porque no, es mentira que lanzando, con las capacidades sobrehumanas que tenía el monstruo, es mentira que lanzándose al mar congelado se iba a morir. Entonces yo creo que Mary Shelley deja el final deliberadamente abierto. Eso es típico del romanticismo, un final aporético que digamos, carga más bien una atmósfera más que ser algo conclusivo, ¿no? Es una obra fantástica, de verdad que si tienen oportunidad de leerla, háganla, léanla. ¿Qué más podemos decir? Bueno, es un clásico de la literatura universal, obviamente va a ser precursora de la ciencia ficción, luego de la filosofía existencialista en el siglo XX, es una crítica al cientificismo positivista también de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y bueno, como les dije, sigue siendo al día de hoy el mito fundacional de la modernidad. Y de nuevo lo traigo a colación, es tan así que el monstruo o la criatura o la bestia, como le llama Mary en muchas partes, que no tenía nombre, adoptó el nombre de su creador y se lo robó. Porque hoy en día decimos Frankenstein y no pensamos en Víctor, pensamos en el monstruo. Por eso los mitos, por eso decimos que es el mito de la modernidad, porque el mito de alguna forma conecta con algo, o sea, no sé, con una pulsión, con algo, con el ethos, con el espíritu de los tiempos, por así decirlo. Y Frankenstein va a ser un mito tan importante que todavía, por ejemplo, todos los cuestionamientos que hay con la inteligencia artificial siguen, o sea, son una especie de rémora de ese mito. Bueno, esto es la primera vez que se lleva, esto sí es cortito, es un video como de 1 minuto, la primera vez que se lleva Frankenstein al cine no es con la famosa película de 1931 de Boris Karloff, sino que ya en 1910 fue una de las primeras películas jamás hechas, porque ya en 1910 era de las historias que se estaban representando en el cine en aquel momento. Entonces esta es la primera versión cinematográfica de la obra que ha sido restaurada, etcétera. Y bueno, aquí es interesante porque el origen de este monstruo no es tecnológico, es un poco mágico porque Víctor sale como metiendo cosas en un caldero, entonces juega un poco como con la magia también, con el pensamiento mágico. Pero es 1 minuto nada más, se los quería poner para que lo vieran porque es bastante interesante.
Interesante, ¿no? Bueno, y de allí en adelante el monstruo ha sido muy, muy, muy representado. Es probablemente de las representaciones más prolíficas en la cultura popular, ha sido representado muchísimas veces. La más famosa probablemente es la primera que van a ver, la de Boris Karloff, que al día de hoy es la imagen que todos tenemos en la mente del monstruo de Mary Shelley, y la interpretación del monstruo que hace la película de Karloff va a ser la que luego va, como se dan cuenta, va a proyectarse o a reverberar en otras representaciones, la de los Monsters, que fue una serie de comedia pues, importantísima estadounidense. La familia Addams, el chofer de la familia, Large, es una representación del monstruo también. El monstruo también está representado en esta película de Hotel Transilvania. Hay muchísimas, o sea, incluso a mí que me gusta el rock y el heavy metal, no sabía que Eddie the Head, que es como la mascota de Iron Maiden, que es una banda de rock bastante popular, está inspirada también en el monstruo de Mary Shelley. Aquí hay más referencias todavía. Está el monstruo de la versión cinematográfica de 1993, interpretado por Robert De Niro. Se las recomiendo porque sí es la más ajustada a la novela, a la obra literaria, con ciertas licencias, como les dije al inicio, pero es la más ajustada a la novela. Luego también en la serie Penny Dreadful está representado el monstruo. Esta película de Victor Frankenstein, que es una película de 2015, bueno, para todo hay gustos, pero de verdad no se las recomiendo. Es con el niño de Harry Potter, el Daniel Radcliffe, y otro actor también, el que salió en X-Men. Pero bueno, para gustos hay todo, pero no, véanla si quieren. Y obviamente la que todos estamos esperando, que se va a estrenar dentro de 15 días, que es la versión de Guillermo del Toro, que es muy esperada. Probablemente para cuando salga esta grabación ya va a estar la película estrenada, y en esta, una de las incógnitas que tenemos con la versión de Guillermo del Toro es cómo se ve el monstruo, ¿no? Porque aparece en el tráiler, si lo ven, aparece cubierto con unas mantas y con unas cuestiones, ¿no? Pero bueno, yo no tengo duda de que si está en manos de Guillermo del Toro va a ser un trabajo impresionante. Además, Guillermo del Toro maneja muy bien y capta muy bien todas las referencias del gótico, del romanticismo, y juega mucho con ellas en todas sus películas. Entonces, creo, me voy a atrever a lanzar esta predicción, pero creo que la película no nos va a decepcionar. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por estos minutos que me regalaron. Espero que les haya gustado, y si tienen alguna pregunta o comentario, adelante.